Soy Julian. Tengo 28 años. El martes por la noche, mientras una intensa lluvia del Pacífico noroeste azotaba mi vecindario, me quedé en mi propia entrada y me di cuenta de que mi propio padre acababa de entregar las llaves de mi Porsche 911 personalizado a mi hermano mayor, un vago y criminal. Mientras yo trabajaba 60 agotadoras horas a la semana intentando asegurar mi futuro financiero, mis padres decidieron, sin más, que él necesitaba mi vehículo de lujo más que un soltero como yo. Se rieron en mi cara por teléfono. Trataron mis años de sangre, sudor y sacrificio absoluto como un fondo de bienes comunitarios destinado a servir al hijo predilecto de la familia. Me dijeron que estaba siendo egoísta. Me dijeron que estaba exagerando por un simple favor. Pero había un detalle enorme que ellos no sabían: yo tenía un rastreador GPS Premium en tiempo real, cableado profundamente en el salpicadero de ese mismo coche. Y sabía todo sobre su licencia de conducir suspendida y su orden de arresto por un delito grave anterior por conducir bajo los efectos del alcohol. Y ahora, mientras estoy aquí contándoles esto, me están suplicando que retire los cargos por delito grave, aterrorizados porque se enfrentan a una demanda masiva que no pueden permitirse bajo ningún concepto. Antes de que les cuente exactamente cómo desmantelé sistemáticamente sus mentiras pieza por pieza y finalmente recuperé mi vida, pulsen el botón me gusta si realmente creen en la justicia. Y por favor, no olviden hacerme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. Su apoyo es lo que me da la fuerza para compartir esto. Ahora, volvamos al momento exacto en que comenzó esta pesadilla viviente. El volante de mi sedán de alquiler se sentía como un plástico hueco y barato en mis manos. Había sido una semana brutal, implacable. Como gerente senior de riesgos financieros en el centro de Seattle, pasaba mis días analizando deudas corporativas, reestructurando cuentas masivas y previniendo pérdidas financieras catastróficas para clientes de alto perfil. Acababa de conseguir un ascenso masivo, lo que significaba que mi salario había aumentado significativamente, pero también lo había hecho la presión abrumadora. Mi cerebro sentía como si hubiera estado funcionando con el mínimo de energía durante días. Había pasado las últimas 12 horas mirando interminables hojas de cálculo, negociando con ejecutivos corporativos hostiles y bebiendo café de oficina quemado y amargo. Todo lo que quería en el mundo entero era el golpe pesado y sólido de mi puerta principal cerrándose detrás de mí. Quería el clic satisfactorio de mi cerrojo deslizándose en su lugar. Quería el silencio prístino, meticulosamente controlado de mi propia casa. Soy obsesivo con el orden y no pido disculpas por ello. En una vida definida por los caprichos caóticos e impredecibles del mercado financiero global y las constantes, agotadoras y tóxicas demandas de mi familia, mi casa y mi coche eran las únicas cosas que realmente poseía. Eran mi santuario absoluto. Recientemente había cerrado la compra de esta casa, una hermosa propiedad inmobiliaria de primera en un suburbio tranquilo y bien cuidado, con una estricta asociación de propietarios. Era mi castillo. Giraba hacia mi calle, dejando que mis hombros tensos cayeran por primera vez en lo que pareció un siglo. El callejón sin salida suburbano estaba completamente silencioso, bañado por la suave y brillante luz naranja de las farolas que acababan de encenderse al anochecer. Miré hacia mi entrada, esperando ver el elegante brillo gris pizarra de mi Porsche 911 Carrera, reflejando las lámparas. Había trabajado durante 5 años brutales para comprar ese coche en efectivo. Era mi recompensa por cada vacación perdida, cada noche tardía en la oficina, cada fin de semana machacándome en mi escritorio, mientras mis compañeros estaban en los bares. La entrada estaba completamente, absolutamente vacía. Frené el coche de alquiler tan fuerte que mi cinturón de seguridad se tensó contra mi pecho, dejándome sin aliento. Parpadeé con fuerza, frotándome los ojos cansados, pensando honestamente que tal vez estaba tan agotado que había aparcado en la calle antes de mi viaje de negocios y simplemente lo había olvidado. Revisé la acera. Nada. Volví a mirar el vacío abierto de hormigón frente a mi garaje. Estaba vacío, marcado solo por una fea y oscura mancha de aceite cerca del centro. Había lavado a presión esa entrada hacía un mes. Mi coche, perfectamente mantenido, no perdía aceite. El pánico no me golpeó como un fuego ardiente. Me golpeó como un bloque de hielo hundiéndose directamente en mis venas. Fue la sensación de una violación total y profunda. Alguien había tomado mi propiedad. Acerqué el coche de alquiler a la acera, apagué el motor y agarré mi teléfono inteligente con manos temblorosas.
Abrí la aplicación de seguridad RIN para revisar la cámara del timbre. Quería rebobinar las imágenes y ver exactamente quién había entrado en mi propiedad mientras yo estaba en el trabajo. El pequeño círculo azul giró en la pantalla, buscando una conexión. Y entonces apareció un mensaje audaz y burlón: dispositivo sin conexión. Fruncí el ceño. Un nudo frío se apretó en la boca de mi estómago. Cambié a la cámara de luz de inundación montada directamente sobre las puertas del garaje. El círculo giró de nuevo. Dispositivo sin conexión. Salí del coche de alquiler, bajo la llovizna helada, y miré mi casa. La luz del porche estaba oscura. Los sensores de movimiento rojos en las ventanas estaban muertos. Alguien había bajado manualmente el interruptor principal en el exterior de la casa antes de llevarse el coche. Esto no era un paseo de alegría al azar por parte de unos adolescentes aburridos en busca de emociones. Los ladrones de coches al azar rompen ventanas y puentean encendidos en plena noche. No se molestan en localizar y cortar la energía de un sistema de seguridad doméstico, a menos que sepan exactamente dónde se encuentra la caja de servicios públicos. Conocían el diseño de la casa. Conocían mi horario de trabajo. Sabían que estaba fuera de la ciudad. Caminé lentamente por la entrada, mis zapatos de vestir clicando contra el hormigón mojado, y miré esa mancha de aceite fresca. Olía a líquido de transmisión viejo. Olía a negligencia. Olía a mi hermano. Caminé hasta el lado de la casa donde estaba ubicada la caja de servicios públicos. El pesado candado de acero que siempre le ponía había desaparecido por completo, arrancado con unas cizallas. Caminé hasta la puerta principal, la abrí manualmente ya que el teclado electrónico estaba completamente muerto, y entré en el pasillo completamente a oscuras. El aire interior se sentía pesado y viciado. Ni siquiera encendí la linterna de mi teléfono. Conocía esta casa de memoria. Caminé directamente a través de la cocina hacia la sala de estar, directamente al gran estante de libros de roble contra la pared del fondo. Detrás de una fila de pesados libros de finanzas, había una pequeña caja fuerte de pared. Giré el dial con precisión practicada en la oscuridad: izquierda a 10, derecha a 22, izquierda a 6. La pesada puerta metálica se abrió con un clic. Metí la mano en la pequeña bolsa de terciopelo donde guardaba mi llavero de repuesto de emergencia. La llave principal estaba en mi maletín, pero esta era la de respaldo. La que costó $600 programar en el concesionario, la que guardaba estrictamente para emergencias absolutas que alteraran la vida. Mis dedos no agarraron más que aire vacío. La bolsa de terciopelo había desaparecido. Me quedé allí, en la oscuridad, mirando la caja fuerte abierta. La comprensión no llegó como un choque repentino y agudo, sino como una confirmación pesada, agotadora y asfixiante de todo lo que había pasado mi vida adulta intentando ignorar sobre mis parientes de sangre. Saqué el teléfono del bolsillo. La pantalla parecía cegadoramente brillante en la oscura sala de estar. Pasé por alto los 40 correos electrónicos de trabajo sin leer y marqué a mi padre, Víctor. Sonó 4 veces antes de que finalmente contestara. Pude escuchar el rugido fuerte y distintivo de un partido de fútbol en la televisión de fondo, mezclado con el sonido de una lata de cerveza abriéndose. Sonaba perfectamente relajado. Sonaba feliz. Hola, Julian, ¿ya estás en casa? Creía que tu vuelo no aterrizaba hasta medianoche. Papá, dije, manteniendo mi voz peligrosamente baja y tranquila, ¿dónde está mi coche? Hubo una pausa larga y pesada al otro lado de la línea. Escuché el crujido de la tela, como si se estuviera acomodando en su sillón reclinable de cuero gastado. Luego, una risa despectiva, no la risa nerviosa de alguien que cometió un error, sino una risa arrogante y con derecho. Relájate, Julian. Dios mío, te vas a provocar un ataque al corazón con esa presión arterial. El coche está perfectamente seguro, está con la familia. Damon lo necesitaba. El nombre cayó como un golpe físico en mi estómago. Damon, mi hermano de 32 años, el hijo predilecto, el hombre que nunca había tenido un trabajo estable por más de 3 meses, que vivió toda su vida yendo de un desastre legal autoinfligido a otro, siempre esperando que alguien más pagara la cuenta. ¿Le diste mi Porsche de $130.000 a Damon? Pregunté, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos.
sin preguntarme, sin mi permiso. Tiene una entrevista de trabajo muy importante mañana por la mañana para un puesto de gerente regional, sermoneó Víctor, su tono se volvió inmediatamente defensivo y goteaba con descendencia. Y va con Clara, ella está embarazada. Julian, sabes que no pueden ir en el autobús de la ciudad o en un Uber barato. Es completamente indigno para un hombre que está a punto de ser padre. Necesita aparecer luciendo muy exitoso. Indigno, repetí, mi voz elevándose de tono. Papá, esa es mi propiedad privada. Pago una prima masiva por la póliza de seguro de ese vehículo. Damon no es un conductor autorizado en esa póliza. Si lo choca, soy yo quien es demandado, soy yo quien tiene sus activos en juego. No lo chocará, espetó Víctor con enojo, la máscara del patriarca tranquilo desvaneciéndose. Es un muy buen conductor, solo tiene una racha de mala suerte. ¿Por qué siempre asumes lo peor de tu propio hermano? Está intentando recomponer su vida, necesita aparentar para esta entrevista. Decidimos en familia que los recursos debían asignarse donde más se necesitaban en este momento. Eres un soltero, trabajas en un escritorio todo el día, ¿para qué necesitas una máquina así de todos modos? Solo para presumir ante tus amigos snobs. El egoísta Julian. Estás acaparando un coche de lujo mientras tu propia sangre lucha por formar una familia. Compré ese coche porque me lo gané, dije, mi voz cayendo a un susurro bajo y duro que resonó en la habitación vacía. Me gané cada céntimo. Dime dónde está ahora mismo. No sé a dónde fue. Probablemente preparándose para su entrevista y durmiendo bien. Deja de molestarme, el partido está en el último cuarto. Intenta ser un buen hermano por una vez en tu miserable vida. La línea quedó completamente muerta. Me colgó. Bajé el teléfono, respiré hondo para calmar mi corazón acelerado y abrí la aplicación de rastreo premium del fabricante del vehículo. Pagué una alta suscripción mensual por este servicio satelital avanzado, y nunca lo había necesitado usar hasta esta noche. Pulsé el botón Localizar vehículo. La pantalla cargó y apareció un punto azul brillante en el mapa digital. No estaba aparcado de forma segura en la casa de mis padres. No estaba en el complejo de apartamentos barato y deteriorado de Damon. No estaba en ningún parque de oficinas corporativas preparándose para una entrevista de trabajo. El punto azul se movía. Estaba en la Interestatal 5, dirigiéndose al sur a 95 millas por hora, y se dirigía directamente al distrito de casinos en la reserva. Salí de la aplicación de rastreo y abrí de nuevo el marcador del teléfono. Borré el contacto de Víctor de la pantalla. Marqué 3 números, 911. 911, ¿cuál es su emergencia? Preguntó la operadora, su voz nítida y profesional. Necesito reportar un robo de vehículo en curso, dije. Mi voz no tembló. Sonaba exactamente como en el trabajo, gestionando una crisis corporativa multimillonaria para un cliente. Mi vehículo fue tomado de mi entrada segura en la última hora. El sospechoso es mi hermano Damon. Lo tomó sin mi consentimiento, usando una llave de repuesto robada de mi casa. De acuerdo, señor. ¿Sabe dónde se encuentra el vehículo actualmente? Sí, tengo un rastreador GPS en tiempo real, pero deben saber algo más antes de que sus oficiales se acerquen a él. Tiene la licencia suspendida y creo firmemente que tiene una orden de arresto activa por un delito grave anterior por conducir bajo los efectos del alcohol. Está conduciendo un coche deportivo de alto rendimiento a velocidades increíblemente altas en la Interestatal. El tono de la operadora cambió instantáneamente de la recopilación de datos de rutina a una acción de alta urgencia. Permanezca en la línea, señor. Estamos enviando unidades de la patrulla de carreteras a ese sector ahora mismo. Creí que lo peor era hacer esa llamada y delatar a mi propia sangre. Estaba increíblemente equivocado. La pesadilla apenas comenzaba. Mientras estaba de pie en la sala de estar completamente a oscuras, esperando que llegara la policía local para tomar mi declaración oficial, el parpadeo azul en la pantalla de mi teléfono trajo una masiva y sofocante inundación de recuerdos amargos. Esta situación no era solo sobre el Porsche. Nunca fue solo sobre un coche. Esto se trataba de un patrón generacional profundamente arraigado de abuso financiero que había definido toda mi existencia dentro de esta estructura familiar.
Cerré los ojos, apoyé la cabeza contra la fría pared de yeso, y de repente ya no era un gerente financiero de 28 años. Tenía 18 años de nuevo. Estaba de pie en la cocina estrecha y descolorida de mi casa de la infancia, agarrando una carta de aceptación universitaria en mis manos callosas. Había trabajado en 2 empleos agotadores y desmoralizantes durante toda la secundaria solo para pagar la matrícula de la universidad estatal. Pasaba mis días de semana fregando parrillas grasientas en un restaurante local hasta que mis manos se ampollaban y olían permanentemente a aceite de fritura viejo. Pasaba mis fines de semana transportando madera pesada y sacos de cemento en una ferretería local. No iba a fiestas. No compraba ropa nueva. Ni siquiera fui a mi propio baile de graduación. Ahorré cada dólar que ganaba, guardándolo en una caja fuerte de acero, oculta en el fondo de mi armario. Ese fondo universitario era mi único billete para salir de una vida de miseria, de cheque en cheque. Tenía exactamente $2000 ahorrados para mi depósito de vivienda de primer año. Recuerdo vívidamente la tarde específica de un martes en que fui a buscar el dinero para pagar en la oficina de la cajera de la universidad. Saqué la caja, abrí el pequeño candado y levanté la tapa. Estaba completamente vacía. Corrí escaleras abajo, en absoluto pánico, mi corazón golpeando contra mis costillas. Convencido de que nuestra casa había sido robada, irrumpí en la cocina y encontré a Víctor sentado a la mesa, tranquilamente, lamiéndose el pulgar y contando un grueso fajo de billetes de $20. Mis billetes, los que olían ligeramente a grasa de restaurante. Damon necesita un coche fiable, había dicho Víctor ese día, sin siquiera molestarse en mirarme mientras yo estaba en la puerta, hiperventilando. No puede salir con una chica decente en bicicleta. Julian, es un hombre joven, necesita confianza para salir al mundo y hacer algo de sí mismo. Pero ese es mi fondo universitario, ahogué. Lágrimas de pura frustración y traición quemándome los ojos. Trabajé durante 2 años seguidos para ese dinero, lo necesito para el viernes o pierdo mi habitación de la residencia. Eres inteligente, Víctor se encogió de hombros, deslizando el efectivo en un sobre bancario y sellándolo. Lo resolverás, puedes conseguir un préstamo estudiantil como todos los demás. Damon no es como tú, la escuela no es lo suyo. Necesita una ayuda en la vida, y es nuestro trabajo como familia proporcionársela cuando le cuesta. Él tomó mi sudor, mi sangre y mi futuro. Y le compró a Damon un Mustang usado. Damon tomó ese Mustang y lo destrozó por completo exactamente 3 semanas después, mientras corría con sus amigos en un estacionamiento vacío de Walmart. Él salió ileso, sin un solo rasguño en su cuerpo. Yo me quedé con $40,000 en deudas de préstamos estudiantiles con intereses altos. Me llevó años de trabajar turnos dobles, saltarme comidas y vivir en pequeños apartamentos infestados de cucarachas para pagar esa deuda. Damon nunca se disculpó. Víctor nunca se ofreció a devolverme ni un solo céntimo. Era simplemente el costo de hacer negocios como miembro de esta familia. Avance rápido a hace 2 años. Finalmente había logrado cierta estabilidad financiera real. Estaba construyendo mi 401k, tenía un buen crédito y estaba buscando bienes raíces. Mi madre, Silvia, me llamó en medio de un día de trabajo crucial, completamente histérica. Dijo que Víctor tenía dolores severos en el pecho, que su brazo izquierdo se le adormecía y que se estaba desplomando. Dejé todo, salí de una reunión importante con un cliente que casi me cuesta el trabajo y corrí a través del tráfico de la ciudad hacia el hospital. Resultó ser una indigestión severa causada por un almuerzo picante en un buffet barato. Pero el susto médico hizo su trabajo perfectamente. Jugaron con mi culpa persistente de forma brillante en aquella sala de espera de hospital estéril, con olor a lejía industrial y ansiedad. Me acorralaron. Me convencieron de abrir una cuenta bancaria conjunta de emergencia con Víctor. Por si algo me pasa, Julian, había jadeado Víctor, sentado en la cama del hospital, interpretando a la perfección el papel del patriarca moribundo. Solo para que puedas ayudar a tu madre con el pago de la hipoteca o pagar una ambulancia si mi corazón finalmente falla. Puse $5,000 en esa cuenta como colchón y me dije a mí mismo que era lo correcto. Yo era el hijo exitoso. Era mi deber. Y en un momento de absoluta e incomprensible estupidez, impulsado por un sentido equivocado de deber filial, le di a Víctor la llave de repuesto de mi casa y el mando de repuesto de mi coche.
Esto es solo para emergencias de vida o muerte, le había dicho firmemente, presionándole las llaves en la mano, si la casa se incendia o si hay una crisis médica masiva y necesitas un vehículo fiable. Me miró directamente a los ojos, me apretó el hombro y juró por su vida que respetaría mis límites. Confianza es una palabra muy curiosa en el ecosistema de mi familia. Normalmente, solo significa una invitación abierta para que te roben descaradamente, mientras te sonríen. Mi teléfono vibró violentamente, devolviéndome a la realidad presente de mi oscura y fría sala de estar. Un mensaje de texto de mi tía Beatrice iluminó la pantalla. Ni siquiera sabía cómo se había enterado de la discusión, pero las malas noticias viajan a la velocidad de la luz con esta gente. Julian, tu padre me llamó llorando. Dijo que le estás gritando por un estúpido coche. Por favor, cálmate y sé razonable. La familia es todo. Damon está pasando por un momento muy difícil ahora mismo con los problemas de custodia y la llegada del bebé. No causes un drama innecesario. Discutiremos esto en la cena de acción de gracias. Miré el texto con puro disgusto. La tía Beatrice era la informante designada de la familia. Era la que siempre me acorralaba en los funerales familiares y las cenas de acción de gracias, preguntando agresivamente sobre mi salario, mi reciente ascenso y mis inversiones inmobiliarias. Ella recopilaba información sobre cuánto dinero tenía exactamente, y luego se lo informaba directamente a Víctor y Silvia para que pudieran calcular cuánto podían extraer de mí. Tenían todo un ecosistema construido sobre la extracción de valor de mi éxito para subsidiar los constantes e interminables fracasos de Damon. Las luces rojas y azules intermitentes de un coche patrulla bañaron las paredes de mi sala de estar, sacándome de mis pensamientos. Salía la noche fría y lluviosa. El oficial Ramírez, un policía de rostro severo, corpulento, con una actitud seria y una cicatriz desvanecida en la barbilla, salió del coche patrulla. Señor Julian, preguntó, ajustándose el pesado cinturón de herramientas, ¿ha denunciado el robo de un vehículo por un familiar? Asentí y le entregué una carpeta de plástico que contenía mi licencia de conducir, el título original del Porsche y mi tarjeta de seguro actual. Mi nombre es el único que aparece en ese título. Mi padre le dio la llave de emergencia sin mi permiso. Le dije explícitamente a mi padre por teléfono, hace 20 minutos, que devolviera el vehículo inmediatamente, y él se negó por completo. Ramírez suspiró profundamente, el aliento visible en el aire frío, y me devolvió la documentación. Mire, tengo que ser completamente honesto con usted, señor. Si su padre le dio la llave, la intención legal se vuelve muy confusa. Normalmente, el fiscal del distrito devuelve estos casos como asuntos civiles. Las disputas familiares pertenecen a la mediación civil o a los tribunales de menor cuantía, no a los penales. Revise sus antecedentes penales, interrumpí, mi voz dura e intransigente. Busque su nombre ahora mismo. Damon. ¿Fecha de nacimiento? 12 de agosto. Ramírez me miró de cerca, evaluándome, dándose cuenta de que no era solo una víctima histérica. Luego activó la radio en su hombro. Despacho, busquen el nombre para órdenes de arresto y captura. Damon, Condado de King. Permanecimos en absoluto silencio durante 30 agonizantes segundos en mi entrada. Luego, la voz de la operadora crepitó por la radio, alta y clara en el tranquilo vecindario. El sujeto tiene la licencia suspendida, de segundo grado. Orden de arresto activa por delito grave por no comparecer en un cargo previo de DUI. Precaución, el sujeto tiene un historial documentado de resistencia al arresto. El agotamiento de Ramírez se desvaneció en un instante. La molestia de lidiar con una disputa familiar insignificante fue completamente reemplazada por la concentración aguda y fija de un policía que acababa de encontrar un objetivo de alta prioridad. De acuerdo, eso lo cambia todo. Ya no estamos buscando solo el uso no autorizado de un vehículo a motor. Tenemos a un delincuente buscado conduciendo un coche deportivo de alto rendimiento con la licencia suspendida. ¿Dónde está exactamente ahora mismo? Levanté mi teléfono, mostrándole el mapa satelital en vivo. Actualmente está parado. Salió de la autopista hace 5 minutos. Está en el estacionamiento del Liquor Barn en la calle 88ª. Sube al asiento delantero, ordenó Ramírez, abriendo de golpe la pesada puerta del coche patrulla. Mantén esa aplicación abierta y la pantalla brillante, tú nos guías.
Pero te advierto ahora mismo, hijo, una vez que iniciemos esta detención por delito grave, no podrás retractarte solo porque comparta tu sangre. Si vamos, vamos hasta el final. No tengo absolutamente ninguna intención de retractarme, dije, subiendo al pesado asiento del pasajero del coche de policía. El olor a café rancio, limpiador antibacteriano industrial y adrenalina vieja llenaba la cabina. Condujimos rápido por las oscuras calles, las sirenas completamente apagadas para mantener el elemento sorpresa. Observaba el punto azul pulsando en mi pantalla, acercándose cada vez más. Estaba a punto de lanzar una bomba masiva sobre mi familia, pero no tenía la menor idea de cuán catastrófico iba a ser el radio de la explosión. Entramos en el estacionamiento oscuro y lleno de baches del Liquor Barn. Era un establecimiento deteriorado, increíblemente sórdido, rodeado de almacenes comerciales abandonados y vallas de malla. El letrero de neón zumbaba ruidosamente en el aire húmedo, proyectando sombras largas y feas sobre el pavimento mojado. Ramírez apagó los faros del coche patrulla mientras nos deteníamos en silencio en el extremo más alejado del estacionamiento, ocultos en la oscuridad. Y allí estaba, mi Porsche 911 Carrera gris pizarra, brillando bajo las luces de neón parpadeantes y baratas. Parecía completamente ajeno en este ambiente sucio, como un diamante impecable caído en un filtro fangoso de basura. Y lo que era peor, estaba estacionado en diagonal, ocupando dos espacios para discapacitados claramente marcados, justo frente a las puertas principales de cristal. Damon estaba apoyado casualmente en la puerta del lado del conductor. Llevaba una sudadera con capucha descolorida y holgada y unos vaqueros anchos. Reía ruidosamente en su teléfono móvil, su voz resonando en el estacionamiento vacío. Tenía un cigarrillo encendido en la mano derecha. Mientras observaba desde la oscuridad del coche patrulla, mi estómago se convirtió en una piedra sólida y pesada. Con desdén, sacudió la ceniza de su cigarrillo directamente sobre la pintura impecable y pulida a mano de mi capó. Sentí una oleada de rabia pura, sin adulterar, cegadora, que nunca había experimentado en toda mi vida. Estaba tratando el símbolo máximo de mi trabajo incansable, mis noches tardías y mi sacrificio financiero como un cenicero desechable barato. Ese es él, le dije a Ramírez, señalando a través del parabrisas rayado por la lluvia. Y ese es mi coche. Está fumando directamente sobre la pintura, señaló Ramírez, sacudiendo la cabeza con disgusto, reconociendo a un hombre que no tenía absolutamente ningún respeto por nada. Muy bien, quédese en el vehículo hasta que asegure la escena. No salga hasta que le dé la señal de todo despejado, punto. Ramírez abrió su puerta y encendió la barra de luces de emergencia. El coche patrulla estalló en una cegadora y caótica exhibición de luces estroboscópicas rojas y azules que iluminaron todo el estacionamiento, reflejándose en los charcos y el escaparate de cristal. Activó la sirena por una fracción de segundo, un chirrido agudo y ensordecedor que cortó la noche como un cuchillo. Damon se encogió violentamente. Dejó caer su teléfono y su cigarrillo sobre el asfalto mojado, pero no levantó las manos. Entrecerró los ojos ante las luces cegadoras de la policía, poniéndose una mano sobre los ojos, luciendo increíblemente molesto en lugar de asustado. Parecía un hombre acostumbrado a salirse con la suya y evitar las consecuencias. ¡Policía!, gritó Ramírez, usando la pesada puerta del coche patrulla como escudo balístico, con la mano derecha firmemente apoyada en su arma enfundada. Aléjese del vehículo ahora mismo. Déjeme ver sus manos, póngalas donde pueda verlas. Relájese, hombre. Damon gritó de vuelta, su voz goteando esa actitud arrogante y profundamente privilegiada que tanto detestaba. Solo estoy comprando una botella de tequila. ¿Cuál es su problema? No hice nada malo. Aléjese del vehículo y coloque las manos planas sobre el capó. Hágalo ahora. Esto es un acoso absoluto. Gritó Damon, aunque lentamente dio un paso atrás de la puerta. Sus manos se alzaron en una rendición fingida. Mi padre es el dueño de este coche. Puede llamarlo ahora mismo, Víctor es un hombre respetado, le dirá que tengo permiso total para conducirlo. No podía quedarme sentado en el asiento del pasajero y escucharlo mentir, no podía quedarme allí y escucharlo usar el nombre de Víctor como un escudo a prueba de balas para su comportamiento criminal. Empujé la pesada puerta del pasajero y salí a las luces estroboscópicas, la fría lluvia golpeando mi cara. Damon vio movimiento.
Miró más allá del oficial Ramírez y me miró directamente a los ojos. Su expresión arrogante se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de furia pura, fea y sin filtro. Julian, Farfulló, completamente desconcertado, su cerebro luchando por procesar porque yo salía de un coche de policía. ¿me llamaste a la policía? ¿Estás completamente loco? Por un coche. Me robaste el coche, Damon, dije, mi voz cortando limpiamente la tensión en el estacionamiento. Y no tienes una licencia de conducir válida, tienes una orden de arresto. Es un coche familiar, pedazo de egoísta, gritó, su cara poniéndose roja. Dio un paso agresivo hacia mí, sus puños apretados. Retrocede ahora mismo. Rugió Ramírez, avanzando rápidamente hacia él, acortando la distancia en 3 largas zancadas. Es mi hermano. Damon le gritó al oficial, señalándome con un dedo tembloroso. Eres un bastardo absoluto. Papá dijo que podía tomarlo. ¿En serio estás haciendo que arresten a tu propio hermano por un simple paseo? Tengo una entrevista mañana, estás arruinando mi vida. Estás en una licorería, Damon, le grité de vuelta. ¿Tu gran entrevista de gerente regional es con José Cuervo? ¿Ibas a apostar tu bono de bienvenida en el casino esta noche? Damon se abalanzó hacia adelante con pura frustración, sin adulterar, pateando el neumático delantero de mi Porsche con su bota pesada con punta de acero. Ese fue el límite absoluto. Ramírez se movió con una velocidad de práctica aterradora. Agarró a Damon por la muñeca, lo hizo girar violentamente y lo estrelló de pecho contra la áspera pared de ladrillo de la licorería, afortunadamente manteniéndolo lejos de la delicada pintura de mi coche. Clic, clic. El sonido de las pesadas esposas de acero cerrándose con seguridad fue el sonido más hermoso y satisfactorio que había escuchado en años. Resonó en las paredes de ladrillo con una finalidad absoluta. Está arrestado por robo de vehículo y conducir con licencia suspendida, declaró Ramírez con calma, recitando los cargos mientras cacheaba a Damon en busca de armas. Mientras Ramírez conducía a un Damon forcejeante y blasfemante hacia la parte trasera del coche patrulla, Damon no parecía arrepentido, no parecía un hombre que se hubiera dado cuenta de que había cometido un error. Me miró con odio puro, sin adulterar. Papá te va a destruir por esto, siseó Damon, escupiéndome las palabras mientras lo empujaban hacia abajo. Estás muerto para esta familia, ¿me oyes? Estás muerto. Ramírez lo empujó al duro asiento trasero de plástico y cerró la puerta de golpe, interrumpiendo su diatriba. Caminé lentamente hacia mi Porsche. Recogí el cigarrillo sucio que había dejado caer. Saqué un paño de microfibra que siempre guardaba en el bolsillo de mi abrigo, y con cuidado, limpié suavemente la mancha de ceniza del capó. ¿Estás bien para conducirlo a casa?, preguntó Ramírez, acercándose a mí y entregándome una tarjeta de presentación con un número de caso anotado en la parte trasera. Sí, dije, respirando hondo, la adrenalina abandonando lentamente mi sistema. Gracias, oficial. En verdad, cuando finalmente metí el coche en mi garaje y cerré la pesada puerta tras de mí, la casa estaba en silencio, pero mi mundo digital estaba explotando. Entré en la cocina, me serví un vaso alto de agua fría y coloqué mi teléfono boca arriba en la encimera de granito. Estaba vibrando tan violentamente y de forma tan constante que, de hecho, se movía en círculos lentos sobre la suave superficie de piedra. Tenía 42 llamadas perdidas, un incesante e implacable aluvión de mensajes de texto de mi madre, mi padre, mi tía Beatriz e incluso de primos con los que no había hablado desde un funeral. Mamá. Damon está en una celda de detención, una fría celda de hormigón con criminales. Es claustrofóbico. ¿Cómo puedes dormir esta noche sabiendo que tu propio hermano está sufriendo? Papá. Si no llamas a la policía y retiras estos cargos para mañana por la mañana, no te molestes en venir a la cena de acción de gracias. No te molestes en llamarte mi hijo. Estás permanentemente desheredado. Te sacaré del testamento. Desheredado. Fuera del testamento. Me quedé mirando las palabras. Se sintió como una amenaza completamente vacía de un hombre que no tenía absolutamente ningún poder y ciertamente ninguna herencia que dejar. No puedes desheredar a la única persona de la familia que realmente tiene un patrimonio neto positivo y una carrera. Luego, apareció un nuevo texto de Silvia en la pantalla y me hizo detener,
mi pulgar flotando sobre la pantalla. Mamá. Papá se está sujetando el pecho ahora mismo, se le está adormeciendo el brazo, está tomando sus pastillas de emergencia y sudando profusamente. Le vas a dar un ataque al corazón fatal. Espero que estés feliz con lo que le has hecho a esta familia. La antigua versión de Julian habría entrado en pánico por completo. La antigua versión de mí habría corrido a su casa en medio de la noche, habría suplicado perdón de rodillas y habría pagado cualquier fianza exorbitante que Damon necesitara, solo para mantener la paz y a mi padre con vida. En cambio, me senté en la tranquilidad de mi cocina y recordé la llamada telefónica de antes. Recordé a Víctor riendo con desdén, masticando aperitivos mientras veía un partido de fútbol, sin preocuparse ni por un segundo por mis sentimientos, mi propiedad o mis límites. Tomé el teléfono y escribí exactamente una frase: si está teniendo un ataque al corazón, llamen a una ambulancia inmediatamente. No me llamen a mí. Puse mi teléfono en modo no molestar, silenciando efectivamente la tormenta. La guerra había comenzado oficialmente, y necesitaba estar completamente preparado para la mañana porque conocía a mi familia mejor que nadie. No solo querían mi coche para un simple paseo al casino. Había una razón desesperada por la que Damon necesitaba tanto un vehículo, y había una razón financiera masiva por la que Víctor fue tan rápido en entregar mis llaves. Abrí mi portátil. La luz azul bañó mi cara. Era hora de seguir el rastro del dinero y sabía exactamente dónde buscar para encontrar los cuerpos que habían enterrado. A la mañana siguiente, llamé a mi oficina corporativa y me tomé un día de enfermedad formal. Fue, literalmente, el primer día de enfermedad que me había tomado en 4 años, pero necesitaba una concentración absoluta e indivisa. Preparé una olla grande de café negro fuerte y me senté en el escritorio de mi oficina en casa, rodeado por mis 2 monitores. Necesitaba acceso inmediato a los registros judiciales públicos, pero el portal estándar del condado estaba en mantenimiento. Tomé mi teléfono y llamé a Nadia, una analista de datos senior en mi empresa y una de las pocas personas en este mundo en las que realmente confiaba. Le di un breve resumen profesional de la pesadilla que se había desatado la noche anterior. Dame exactamente 10 minutos, dijo Nadia, su tono cambiando instantáneamente a modo puramente de negocios. Pude escuchar el tecleo furioso de su teclado mecánico de fondo. Sacaré cada documento legal y financiero presentado bajo los nombres de tus padres y hermanos en el estado de Washington durante los últimos 2 años. 15 minutos después, un archivo altamente encriptado apareció en mi bandeja de entrada segura. Ingresé la contraseña, abrí el archivo zip y comencé a leer la densa jerga legal. Esperaba plenamente ver los detalles de la antigua orden de arresto por Dewey de Damon y quizás algunas multas de estacionamiento impagas. Lo que no esperaba ver era una demanda civil masiva presentada directamente contra mi madre, Sylvia, con fecha de hace solo 3 semanas. Demandante, Prime Mutual Insurance Company. Demandados, Sylvia y Damon. Causa de acción, subrogación por daños severos a la propiedad. Cantidad solicitada, $14.500. Me quedé mirando la pantalla brillante, las piezas faltantes del rompecabezas encajando con una claridad aterradora. Hace un mes, Sylvia me había llamado sollozando, quejándose de que su sedán estaba en el taller por una falla masiva en la transmisión que tardaría semanas en arreglar. Era una mentira completa. Damon lo había estado conduciendo, él lo había chocado, dejando su vehículo completamente inservible y causando graves daños estructurales al SUV de otro conductor. Debido a que Damon estaba legalmente catalogado como conductor excluido en su póliza de seguro, a causa de su extenso historial criminal, la compañía de seguros denegó completamente la reclamación. Ahora, a través del proceso de subrogación, estaban demandando a Sylvia personalmente por los $14.000 en daños que debía al otro conductor. Ella no tenía un coche en el taller, no tenía coche en absoluto. Esa es exactamente la razón por la que necesitaban desesperadamente mi Porsche. Estaban completamente preparados para dejar que un conductor suspendido, sin seguro y temerario viajara diariamente en mi activo de $130.000. Si él chocaba mi coche, mi seguro denegaría instantáneamente la reclamación, y yo sería quien se enfrentaría a una demanda masiva. Yo sería el que quedaría arruinado financieramente para proteger su secreto. Pero todavía faltaba otra pieza del rompecabezas. La demanda del seguro explicaba la desesperada necesidad de un coche,
pero no la pura desesperación financiera que podía oler en ellos, no explicaba el pánico. Agarré mis llaves, subí a mi porche y conduje directamente a mi sucursal bancaria local. Caminé hasta la ventanilla del cajero. Fiona, una mujer a la que conocía desde hacía años y que manejaba mis cuentas personales y de negocios, levantó la vista y parecía increíblemente nerviosa. Julian, dijo suavemente, mirando alrededor del vestíbulo. Escuché algunos rumores en el vecindario. ¿Está todo bien? ¿Está todo bien, Fiona? Necesito un historial de transacciones completo y detallado para la cuenta conjunta de emergencia que termina en 442, dije, deslizando mi licencia de conducir por el mostrador pulido. Ella tecleó en silencio, sus ojos se movían nerviosamente entre su monitor y mi rostro. Imprimió el extracto oficial, lo selló y me entregó los papeles limpios. Miré el número en negrita en la parte inferior de la página, saldo, $0.12. Mis $5.000 completos de fondo de emergencia habían desaparecido, evaporados. Escaneé el historial detallado de retiros. La sangre se me heló. Hace 3 semanas, la misma semana exacta en que Damon chocó el coche de Sylvia, los $5.000 completos fueron retirados en una sola transacción. Pero no fueron pagados a un hospital para la medicación cardíaca de Víctor, no fueron pagados a un mecánico. La transacción decía explícitamente, transferencia bancaria a fianzas del condado de King. Víctor no había usado mi dinero para salvar su propia vida, sino que había robado mi fondo de emergencia para sacar a Damon de la cárcel por otro arresto que me habían mantenido completamente en secreto. Habían saqueado mi red de seguridad para mantener al hijo predilecto fuera de una celda de prisión, y luego me habían mentido en mi cara sobre un falso ataque al corazón para encubrir sus huellas. Sentí una fría y dura determinación de diamante asentarse profundamente en mi pecho. Esto ya no era solo mala crianza, no era solo favoritismo tóxico, era depredación financiera sistemática, y yo era la presa. Me veían no como un hijo, sino como una línea de crédito interminable. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. Lo saqué. Era un nuevo mensaje de texto de Sylvia. El tono había cambiado por completo, de una ira ruidosa a una manipulación enfermiza y desesperada. Mamá. Julian, cariño, realmente necesitamos hablar. No más peleas, solo familia. Por favor, ven a cenar el viernes por la noche, estoy preparando tu estofado favorito. Resolvamos toda esta fealdad antes de la audiencia de comparecencia de Damon el lunes. Trae los papeles legales para retirar los cargos y podremos avanzar y sanar. Era una trampa obvia y descarada. Estaban reuniendo al clan para acorralarme. Planeaban atacarme con lágrimas falsas, culpa abrumadora y una presión familiar extrema para obligarme a retractarme de mi declaración oficial a la policía. Querían que me sometiera, que volviera a la fila y que siguiera pagando la vida de Damon. Perfecto. Le contesté con una sola frase, estaré allí a las 6 de la tarde. Salí del banco y conduje directamente a una imprenta corporativa local. Pasé las siguientes 2 horas organizando cada pieza de evidencia. Compré 3 carpetas profesionales de alta resistencia. Las etiqueté meticulosamente. Resalté las mentiras, las fechas y las cantidades en un brillante amarillo neón. Imprimí la demanda del seguro que detallaba el coche siniestrado, imprimí el extracto bancario que probaba el robo para la fianza, imprimí los registros de seguimiento GPS que probaban que Damon se dirigía a un casino, no a una entrevista de trabajo. Estaba construyendo un caso hermético e innegable. Si querían jugar a la corte familiar en su sala de estar, eso me parecía absolutamente bien. Pero yo ya no iba a interpretar el papel del acusado, iba a ser el juez, el jurado y el verdugo. Llegó el viernes por la noche. Me vestí con un elegante blazer negro a medida, mi armadura corporativa. Guardé las 3 pesadas carpetas en mi maletín de cuero. Mientras conducía hacia la casa de mis padres, el cielo estaba gris oscuro y pesado por la lluvia helada. Sabía exactamente lo que me esperaba detrás de su puerta principal. Pensaban que iba a rendirme. Creían que seguía siendo el cajero automático obediente y patético, desesperado por su amor y aprobación condicionales. No tenían ni idea de que acababan de invitar a un auditor a la guarida del león. El viaje a la casa de mis padres tomó 45 minutos.
Pero sentado al volante de ese sedán de alquiler genérico, se sintió como una marcha agotadora hacia el cadalso de un verdugo. La lluvia del Pacífico noroeste se había convertido en un implacable aguacero helado, resbalando las oscuras carreteras suburbanas y difuminando los faros del tráfico que se aproximaba. El golpeteo rítmico de los limpiaparabrisas era el único sonido que me mantenía anclado a la realidad. Agarré el volante de cuero con fuerza, mi mente reproduciendo cada pieza de evidencia financiera, guardada de forma segura dentro del pesado maletín de cuero que descansaba en el asiento del pasajero a mi lado. Entré en su calle familiar y bajé la velocidad, dejando que el coche de alquiler avanzara lentamente por la acera. Su casa era una colonial de tamaño mediano, de esas con impecable revestimiento de vinilo, ventanas perfectamente simétricas y un césped impecablemente cuidado que hacía un trabajo fantástico al esconder la podredumbre absoluta dentro de las paredes. La entrada estaba completamente llena, exactamente como había anticipado. Reconocí la vieja camioneta oxidada de mi padre, reconocí el sedán de alquiler barato que mi madre conducía actualmente, pero había otros 2 vehículos estacionados agresivamente en la calle, ocupando el espacio frente al buzón. Uno era una camioneta pick-up personalizada de alta resistencia perteneciente a mi tío Oscar. Oscar era el hermano menor de Víctor. Era un contratista comercial de gran éxito, un hombre que había amasado una pequeña fortuna en bienes raíces y se enorgullecía de los valores familiares de la vieja escuela y la intimidación por la fuerza bruta. El otro vehículo era un Lexus plateado impecable perteneciente a mi tía Beatrice. Aparqué el coche de alquiler a mitad de la calle, apagué el motor y me quedé allí en la oscuridad por un momento. Respiré hondo, dejando que el aire frío llenara mis pulmones. Habían llamado a la caballería. Habían convocado a la familia extendida para actuar como tribunal, una pared física de culpa destinada a aplastarme en total sumisión. Creían honestamente que si el tío Oscar me miraba con su imponente estatura y la tía Beatrice me avergonzaba con su lengua afilada, me desmoronaría exactamente como lo hacía cuando era un adolescente inseguro. Esperaban plenamente que yo entrara allí esta noche a pedir perdón de rodillas por haber arrestado a mi hermano. Pensaron que venía a escribir un cheque. Agarré el grueso maletín de cuero. Pesaba al menos 10 libras con todos los documentos, expedientes judiciales y datos satelitales impresos. Se sentía como un arma. Caminé por la entrada de hormigón, la lluvia helada empapando los hombros de mi blazer a medida. Subí al porche cubierto. No me molesté en tocar el timbre. Saqué la llave de repuesto de mi bolsillo, la llave de latón original que nunca había entregado, y abrí la puerta principal. El olor inmediato me golpeó como un muro físico en el instante en que crucé el umbral. Era el rico y sabroso aroma a estofado de cocción lenta, cebollas asadas y pan recién horneado. Era el olor exacto de cada cena de acción de gracias de mi infancia, cada reunión dominical, cada festividad donde pretendíamos ser normales. Era el olor calculado de la comodidad. Y en este momento, me revolvió completamente el estómago. Era un cebo. Entré en el vestíbulo tenuemente iluminado, sacudí la lluvia de mi abrigo y cerré la pesada puerta de roble detrás de mí. La casa estaba en silencio absoluto. Caminé lentamente por el pasillo y entré en la sala de estar. Todos estaban allí, perfectamente dispuestos como un gran jurado, esperando dictar sentencia sobre un acusado desobediente. Víctor estaba sentado en su gran sillón reclinable de cuero en el centro de la habitación. Tenía el brazo derecho completamente vendado con un cabestrillo médico, interpretando el papel del patriarca frágil y moribundo a la perfección absoluta. Su rostro estaba pálido, sus ojos semicerrados, transformado en una máscara de sufrimiento profundo y agonizante. Silvia estaba sentada al borde del sofá floral, apretando un pañuelo arrugado contra su pecho, con los ojos rojos e hinchados por lo que sabía que eran horas de llanto estratégicamente escenificado. La tía Beatrice estaba rígidamente de pie junto a la chimenea de ladrillo. Tenía los brazos fuertemente cruzados sobre su caro suéter de cachemira, sus ojos entrecerrados con puro y absoluto desprecio. El tío Oscar estaba sentado en el gran otomana de cuero, sus manos masivas y callosas descansando pesadamente sobre sus rodillas, proyectando un aura de inmensa decepción y amenaza física. Y escondida en el rincón más alejado, sentada en una dura silla plegable de madera que parecía increíblemente incómoda, estaba Clara, la novia de Damon. Tenía 7 meses de embarazo. Parecía increíblemente pequeña, agotada y completamente aterrorizada. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre hinchado,
sus ojos se movían nerviosamente por la habitación. La tensión en la habitación era tan increíblemente espesa que prácticamente se podía asfixiar uno con ella. En el momento en que pisé la alfombra de la sala de estar, cada par de ojos se fijó en mí. Nadie ofreció un saludo cálido. Nadie preguntó si quería que le quitaran mi abrigo mojado. Nadie me ofreció un vaso de agua. La tía Beatrice fue la primera persona en romper el silencio. Siempre lo era. Tienes una cantidad increíble de descaro al mostrar tu cara en esta casa, Julian, escupió, su voz goteando puro veneno, entrando aquí con tu costoso traje corporativo después de meter a tu propia carne y sangre en una jaula de hormigón con criminales de verdad. Hola a ti también, Beatrice, dije con calma, ignorando por completo su vitriolo. No me senté. Caminé directamente al centro de la habitación, parándome firmemente entre la gran televisión y la pesada mesa de centro de roble. Dejé caer el pesado maletín de cuero sobre la mesa de madera maciza. El fuerte golpe resonó en la tranquila habitación. Víctor se movió en su sillón reclinable, dejando escapar un gemido agudo y dramático como si el mero movimiento de su brazo le causara una agonía indescriptible. Siéntate, Julian, ordenó. Su voz era intencionadamente débil, ronca y llena de dolor fabricado. Vamos a arreglar este horrible desastre esta noche. Vas a sacar tu teléfono, llamar al fiscal del distrito ahora mismo con el altavoz. Vas a decirle que cometiste un terrible error emocional, vas a decir que simplemente olvidaste que le prestaste el coche a Damon. Miré al hombre que me había robado mi fondo universitario, al hombre que me había mentido en mi cara una y otra vez. No, dije suavemente, mi voz completamente desprovista de emoción. No voy a hacer eso en absoluto. Hazlo ahora mismo. Silvia gimió dramáticamente, tirando su pañuelo arrugado al suelo y llevándose las manos a la cara. Piensa en el bebé inocente, piensa en la pobre Clara. ¿Quieres que tu propio sobrino nazca mientras su padre está encerrado en una prisión estatal? ¿No tienes corazón? Eres un monstruo. Miré a Clara. Ella se encogió ante la voz fuerte y penetrante de Silvia, encogiéndose aún más en la silla plegable, como si quisiera desaparecer por completo. Soy la única persona en esta habitación que realmente está pensando en Clara y en la seguridad de ese bebé, dije, mi voz increíblemente firme y fría. Por eso estoy aquí esta noche. El tío Oscar se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido profundamente. Era un hombre muy observador en el mundo de los negocios y fue la primera persona en la habitación en sentir que la dinámica de poder estaba completamente desequilibrada. No estaba mirando al suelo con vergüenza, no estaba temblando bajo su mirada colectiva. Los miraba con los ojos fríos y calculadores de un hombre que tenía todas las cartas. ¿Cuál es tu juego enfermo aquí, Julian? Preguntó Oscar, su voz grave resonando como un trueno en la pequeña habitación. Tu padre está físicamente enfermo, tu madre es un desastre total. Tomaste una decisión precipitada y enojada por un pedazo de metal. Sé un hombre, retira los cargos por delito grave, saca a tu hermano de esa celda y maneja esto discretamente dentro de la familia. No involucramos a la ley en los asuntos de la familia Rossi. No estoy aquí para negociar un acuerdo, Oscar, anuncié, mirando alrededor de la habitación, asegurándome de hacer contacto visual directo con cada persona. No estoy aquí para disculparme. Y no estoy aquí en absoluto para retirar ni un solo cargo contra Damon. Estoy aquí para mostrarles exactamente quién es Damon, y estoy aquí para mostrarles a todos en esta habitación exactamente quiénes son Víctor y Silvia. No te atrevas a faltarle el respeto a tus padres en mi presencia. Gritó Beatrice, dando un paso agresivo hacia adelante desde la chimenea. Hemos pasado horas discutiendo tu absoluto egoísmo. Sabemos exactamente cuánto dinero ganas, sabemos tu salario. Tienes propiedades inmobiliarias de primera, tienes un enorme 401k, acabas de conseguir un gran ascenso, ¿y quieres destruir completamente la vida de tu hermano por un estúpido paseo? No fue un paseo, dije, abriendo el pesado maletín de cuero. El sonido metálico de la cremallera cortó el silencio de la habitación. Estaba a punto de mostrarles que la complacencia es la trampa más peligrosa en la que un mentiroso puede caer. Metí la mano en el maletín y saqué las 3 carpetas masivas, con muchas pestañas, que había preparado meticulosamente esa mañana. Las dejé caer sobre el centro de la mesa de centro de roble, una por una, bam, bam, bam.
El puro peso físico de la evidencia hizo que la mesa temblara visiblemente. Levanté la primera carpeta, la carpeta roja. Empecemos con las mentiras que nos contamos unos a otros solo para mantener la paz, dije, mirando directamente a mi madre. Los ojos de Silvia se abrieron con pánico genuino, y ella apretó su espalda fuertemente contra los cojines del sofá floral, dándose cuenta de que esta no era la intervención que había planeado. Mamá, dije, manteniendo mi tono mortalmente nivelado y perfectamente articulado. Dile al tío Oscar y a la tía Beatrice exactamente por qué estás conduciendo actualmente un coche de alquiler barato. Diles qué es lo que realmente le pasa a tu sedán. Está en el taller, Silvia tartamudeó, su voz temblando mientras miraba frenéticamente a Víctor en busca de apoyo. La transmisión falló inesperadamente, te lo dije por teléfono hace semanas. Eres una mentirosa, dije claramente. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y completamente implacable. Abrí la carpeta roja y fui directamente a la primera página con pestañas de neón. Saqué una fotografía a todo color de alta resolución proporcionada por el informe policial y la dejé caer sobre la mesa, directamente frente a Oscar. Era una foto del sedán de Silvia. Todo el frontal estaba aplastado hacia adentro como una lata de refresco de aluminio desechada, el parabrisas estaba completamente destrozado en una telaraña de cristales, los airbags estaban desplegados y manchados. Fue una pérdida catastrófica total. Damon estaba conduciendo su coche hace 3 semanas, expliqué a la habitación, ignorando por completo el repentino y agudo jadeo de horror de Silvia. Estaba muy intoxicado, se saltó un semáforo en rojo a 45 millas por hora y chocó por completo con una minivan familiar por la parte trasera. Y debido a que Damon tiene un extenso historial criminal y una licencia suspendida, está legalmente listado como conductor excluido en su póliza de seguro. Prime Mutual Insurance denegó la reclamación por completo. Saqué el expediente oficial de la demanda de la oficina del secretario del condado y lo deslicé junto a la foto del accidente. Actualmente están demandando a Silvia personalmente por $14.500 en daños a la propiedad debido a la subrogación. Ella no tiene un coche en el taller, está efectivamente en bancarrota. Y esa es exactamente la razón por la que Víctor estaba tan increíblemente ansioso por entregarle a Damon las llaves de mi Porsche. Necesitaban desesperadamente un vehículo de reemplazo, y estaban perfectamente dispuestos a dejarlo conducir mi activo completamente sin seguro. Si él chocaba mi coche, mi seguro denegaría la reclamación, y yo sería quien se enfrentaría a una demanda masiva. Yo sería el que quedaría arruinado financieramente para proteger su secreto. El tío Oscar recogió el grueso documento legal. Su rostro se puso de un tono rojo intenso y furioso mientras escaneaba el texto legal. Miró bruscamente a Víctor. «Me mentiste», gruñó Oscar, apretando los puños. «La semana pasada me pediste un enorme préstamo personal para reparaciones de techo de emergencia. Fue para esta demanda». «No le escuches, Oscar». Víctor gritó, su falsa debilidad desvaneciéndose al instante. Se incorporó completamente en su sillón reclinable, señalándome con un dedo tembloroso y lleno de rabia. Está retorciendo los hechos. Damon cometió un error. Somos una familia, protegemos a nuestra propia sangre. ¿Protegiendo a los suyos? Me reí, un sonido áspero y amargo que no tenía nada de humor. Cogí la carpeta azul y dirigí mi atención directamente a Clara. Clara, dije suavemente, suavizando deliberadamente mi voz para no asustarla más. Te dijeron que él estaba conduciendo mi coche para una entrevista de trabajo muy importante, ¿verdad? Te dijeron que necesitaba parecer un gerente regional exitoso para asegurar un futuro para tu hijo. Clara asintió lentamente, pesadas lágrimas brotando de sus ojos y derramándose por sus mejillas. Se puso un traje, me dijo que iba a conseguir un alto salario con todos los beneficios médicos para el bebé. Te mintió, Clara. Todos te mintieron. Te han estado mintiendo desde el día en que lo conociste. Abrí la carpeta azul y saqué una gran hoja de papel desplegable. Eran los datos de seguimiento GPS de mi Porsche, ampliados a tamaño póster en la imprenta. Lo coloqué sobre los documentos del seguro en la mesa. Estos son los datos inalterables de seguimiento satelital descargados directamente del sistema informático a bordo del coche, expliqué, señalando las marcas de tiempo resaltadas. Salió de esta casa a las 6:15 de la tarde.
La supuesta entrevista era a las 7 de la tarde en Bellevue. Nunca fue al norte hacia Bellevue. Condujo hacia el sur. Tracé la gruesa línea roja en el mapa con mi dedo índice. Se detuvo en una licorería deteriorada en la calle 88ª, compró una botella de tequila barato y luego volvió directamente a la autopista, dirigiéndose directamente al casino de la reserva. No iba a conseguir un trabajo para mantenerte, iba a apostar todo el dinero que le quedaba en los bolsillos. No. Clara sollozó, cubriéndose la cara con las manos, sus hombros temblando violentamente. Me lo juró, me juró por la vida del bebé que había dejado de apostar hace meses. Te robó el dinero de tu bolso, ¿verdad? Pregunté, observándola atentamente, conociendo los patrones de un adicto. Clara levantó la vista, su cara desmoronándose en absoluta devastación. Mi parte del dinero del alquiler. Dijo que lo tomó para dar un depósito en efectivo para una cuna en una boutique en el centro. No hay cuna, Clara, dije, con el corazón roto por su ingenuidad. Y no hay absolutamente ningún trabajo. Ya basta. Rugió Víctor. Se levantó violentamente de su sillón reclinable, olvidando por completo su supuestamente lesionado brazo, tirando el cabestrillo. Estaba furioso, su cara morada de rabia desenfrenada. Fuera de mi casa. Estás destruyendo por completo a esta familia. Eres una máquina fría y calculadora, te preocupan más los trozos de papel legal y las cuentas bancarias que tu propia sangre. Soy el único que mantiene a esta familia fuera de la pobreza absoluta, le respondí, acercándome a él, negándome a retroceder ni un centímetro. Pagué tu factura de electricidad el mes pasado, papá. Pagué tu seguro de salud premium para que no perdieras la cobertura. ¿Y cómo me lo pagas? Metí la mano en el maletín por última vez. Saqué la carpeta negra. Este fue el tiro de gracia absoluto, este fue el momento para el que me había preparado toda mi vida. ¿Crees que esto es solo un paseo de alegría, Oscar? Pregunté, mirando directamente a mi tío. ¿Crees que esto es solo sobre el choque de coche de Silvia? Es mucho, mucho peor. Abrí la carpeta negra. Saqué un grueso fajo de extractos bancarios de la cuenta conjunta. Hace 2 años, Víctor me convenció de abrir una cuenta bancaria de emergencia conjunta. Puse $5.000 en ella estrictamente para emergencias médicas. Hace 3 semanas, la vació por completo. Lo necesitaba para su costosa medicación cardíaca, gritó Beatrice desde la chimenea, intentando desesperadamente defenderlo. No, Beatrice, no lo hizo, la corregí bruscamente. Puse el recibo oficial de la transferencia bancaria sobre la mesa. Él transfirió los $5.000 completos directamente a fianzas del condado de King. Damon fue arrestado de nuevo por posesión y Víctor saqueó mi fondo de emergencia para mantenerlo fuera de la cárcel. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Beatrice se quedó mirando el recibo, con la boca ligeramente abierta, la comprensión finalmente la golpeó. Pero esa aún no es la peor parte, dije, mi voz cayendo a una calma absoluta y aterradora. Metí la mano en el bolsillo trasero de la carpeta negra. Saqué un documento legal fuertemente notariado. Le había pagado a mi abogado corporativo una tarifa premium masiva para obtener esto durante un descubrimiento financiero expedito esa misma mañana. Lo golpeé sobre el centro de la mesa de café. Hice una verificación de crédito completa y profunda sobre mí mismo esta mañana, anuncié a la habitación en silencio, y encontré una anomalía masiva. Víctor no solo robó $5.000. Damon le debía $30.000 a un prestamista muy peligroso que operaba desde Tecoume, un hombre llamado Vinny. El rostro de Víctor se puso completamente blanco como un fantasma, toda la sangre se le escurrió de las facciones. Tropezó un medio paso hacia atrás, golpeando el borde de su sillón reclinable, sus piernas cediendo. Víctor fue a Vinny para salvar a su hijo predilecto, continué, asegurándome de que cada persona en la habitación escuchara cada sílaba claramente. Pero Víctor tiene un crédito terrible, no tiene absolutamente ningún activo. Así que, Víctor falsificó mi firma en un documento de préstamo legalmente vinculante. Usó mi nombre, mi excelente puntaje de crédito y mi número de seguro social para asegurar un préstamo usurero de $30.000. Silvia jadeó ruidosamente, cubriéndose la boca con puro horror. Ni siquiera ella conocía las profundidades de su depravación.
¿Y quieren saber qué listó Víctor como garantía física para ese préstamo? Pregunté a la habitación. Señalé directamente al rostro pálido y sudoroso de Víctor. Listó mi Porsche 911. La deuda vence la próxima semana. Si no paga, vienen a por el coche. Esa es exactamente la razón por la que Víctor le dio las llaves a Damon. No iban a una entrevista. Damon estaba conduciendo mi coche al casino para entregárselo a un prestamista usurero y saldar sus deudas de drogas. Mi padre robó mi identidad, falsificó mi firma e intentó entregar mi coche de $130.000 a criminales. El silencio en la sala de estar era absoluto. Era un silencio sofocante, pesado y tóxico, la pura gravedad del fraude por delito grave flotaba en el aire como humo denso. No solo había expuesto una mentira, había expuesto una traición financiera masiva, calculada y totalmente imperdonable. Me quedé perfectamente quieto en el centro de la sala de estar, observando la destrucción absoluta de la fachada cuidadosamente elaborada de Víctor. No podía hablar. Estaba mirando el documento de préstamo falsificado sobre la mesa de café como si fuera una serpiente venenosa a punto de atacarlo. Su pecho se agitaba, pero la rutina del falso ataque al corazón había desaparecido por completo. Esto era pánico genuino e innegable. Dirigí mi atención al tío Oscar. Esperaba plenamente que explotara de ira contra su hermano. Oscar se enorgullecía de su integridad, su arduo trabajo y la construcción de un negocio legítimo. Esperaba que echara a Víctor de su propia casa por cometer un fraude grave contra un miembro de la familia. En cambio, el tercer giro más inesperado del cuchillo provino del hombre que pensé que realmente podría entender la gravedad de la situación. El tío Oscar lentamente extendió la mano y recogió el documento del préstamo. Leyó la firma falsificada. Miró la asombrosa tasa de interés usurera en la parte inferior de la página. Luego dejó el papel, suspiró profundamente, se frotó las sienes y me miró directamente. Julian, dijo Oscar, su voz baja, calculadora y puramente transaccional. Esto es muy malo. Esto es fraude por delito grave. Si este documento llega a las autoridades, Víctor irá a prisión federal por un mínimo de 5 años, el nombre de la familia será arrastrado por completo por el barro, tu madre quedará indigente, saldrá en todos los periódicos locales. Se merece ir a prisión, afirmé firmemente, sin ceder. Me robó la identidad. Escúchame, interrumpió Oscar, levantando una mano masiva para silenciarme. Eres un joven muy exitoso, Beatrice tiene razón en eso. Acabas de conseguir un ascenso importante, ganas un salario increíble, tienes propiedades inmobiliarias de primera. Puedes absorber fácilmente un golpe de $30.000 sin ir a la bancarrota. Lo miré con pura e incondicional incredulidad. Mi mandíbula se apretó tanto que mis dientes chirriaron. Disculpa. Estoy diciendo que necesitas pagar la deuda, exigió Oscar, su tono cambiando por completo de un tío preocupado a un ejecutor de la mafia que protege al sindicato. Necesitas pagar a este prestamista usurero, limpiar el título de tu coche y enterrar esta documentación permanentemente. No entregas a tu padre a la policía, te tragas tu orgullo, pagas el dinero y proteges el nombre de la familia. Piensa en tu futuro en esta familia, piensa en tu eventual herencia cuando fallezcamos. Solté una risa aguda y genuina. Resonó fuerte y amargamente en la tensa habitación. ¿Mi herencia? Pregunté burlonamente, mirando a Oscar como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué herencia, Oscar? ¿Estás delirando? ¿Una montaña de deudas ocultas de tarjetas de crédito? ¿Una casa fuertemente hipotecada que están a punto de perder por una demanda de seguros? Aquí no hay absolutamente ninguna herencia, solo hay un agujero negro masivo de ruina financiera. ¿Y quieres que yo tire mi dinero ganado con tanto esfuerzo en él solo para salvar su frágil ego y tu preciosa reputación familiar? Eres un Rossi. Chilló Beatrice desde la chimenea, uniéndose a Oscar, su rostro retorcido de ira. Nos debes tu lealtad absoluta. Te criamos, te dimos un techo sobre tu cabeza cuando eras un niño. No les debo absolutamente nada, dije, mi voz convirtiéndose en un gruñido bajo y peligroso. Compré mi propia ropa desde los 15 años, pagué mi propia matrícula universitaria fregando inodoros y haciendo hamburguesas, construí mi propia carrera mientras ustedes se sentaban a proteger a un criminal violento.
No voy a pagar ni un solo centavo de este préstamo falsificado. Ya he enviado todo este expediente a mi abogado corporativo y a la División de Fraude Financiero del Departamento de Policía. Está fuera de mis manos, Víctor está solo. Pequeño bastardo egoísta. Siseó Víctor, finalmente encontrando su voz. Dio un paso amenazante hacia mí, sus puños apretados, saliva volando de sus labios. Soy tu padre, te di la vida. Y yo estoy recuperando la mía, respondí, sin inmutarme, mirándolo fijamente hasta que se detuvo en seco. Antes de que Víctor pudiera dar otro paso, un fuerte sonido de raspado rompió el tenso enfrentamiento. Clara se levantó de la silla plegable de madera. Estaba temblando violentamente, las lágrimas corrían continuamente por su pálido rostro, pero su mandíbula estaba increíblemente tensa. Caminó lentamente hacia la mesa de café y miró los mapas GPS, la demanda del seguro y el documento de préstamo falsificado. Clara, cariño, dijo Silvia nerviosamente, extendiendo la mano, su voz temblando. Por favor, siéntate, es malo para el bebé estar estresado. Lo arreglaremos. Damon te quiere mucho, solo está pasando por un mal momento ahora. No me toques, dijo Clara, su voz temblaba pero era sorprendentemente fuerte y autoritaria. Miró directamente a Víctor, sus ojos ardiendo con una repentina y feroz comprensión. Me dijiste que el moretón en sus nudillos era por trabajar en el motor de su coche. Víctor tragó con dificultad, de repente apartó la mirada, incapaz de encontrarse con los ojos de una mujer embarazada. Clara se volvió hacia mí, su voz entrecortada. Damon no se hizo ese moretón trabajando en un coche, se lo hizo cuando me empujó con fuerza contra el yeso la semana pasada porque me negué a entregarle mi tarjeta de débito para sus apuestas. Un jadeo colectivo resonó en la habitación. Beatrice se cubrió la boca con genuino asombro. Quise irme, Clara sollozó, envolviendo sus brazos protectoramente alrededor de su vientre de embarazada, pero Víctor me dijo que me callara. Me dijo que Damon solo estaba estresado por mantener al bebé. Me dijo que los hombres Rossi tienen mal genio y que necesitaba aprender a desescalar situaciones. Me dijo que sería una madre egoísta terrible si rompía una familia por un pequeño empujón. Mi agarre en el asa del maletín se apretó hasta que mis guantes de cuero crujieron fuertemente. El robo financiero era exasperante, pero esto era pura maldad sin adulterar. Estaban, activa y conscientemente, permitiendo el abuso físico de una mujer embarazada solo para mantener las apariencias y mantener a Damon fuera de problemas. Eso es una mentira completa. Silvia chilló, abalanzándose del sofá, perdiendo completamente la cabeza. Estás histérica, no puedes irte. Ese es mi nieto, pertenece a esta familia. No nos lo vas a quitar. Silvia se abalanzó agresivamente, tratando de agarrar el brazo de Clara para jalarla físicamente de vuelta a la silla y atraparla en la esquina. Me moví al instante. Me interpuse directamente entre mi madre y Clara, usando mi altura y mis anchos hombros como una sólida e inamovible barricada física. No la toques nunca. Ordené, mi voz resonando como un trueno en la sala de estar, proyectando cada gota de autoridad que poseía. Si das un paso más hacia ella, Silvia, llamaré al oficial Ramírez ahora mismo y te haré arrestar por agresión y agresión con lesiones. Sabes que lo haré sin pensarlo dos veces. Silvia retrocedió al instante como si la hubiera quemado el fuego, se echó hacia atrás, tropezando torpemente con el borde de la alfombra, y cayó de nuevo en el sofá, llorando fuerte e incontrolablemente. Les di la espalda y miré a Clara. Agarra tu abrigo. Nos vamos ahora mismo. Clara no dudó ni una fracción de segundo. Agarró su bolso y su pesado abrigo de invierno. Caminó hacia la puerta principal, cruzando el umbral sin mirar atrás a las personas que habían intentado destruirla. Recogí mi maletín de cuero, lleno de todas las pruebas innegables que pronto desmantelarían por completo sus vidas. Me di la vuelta para encarar a mi familia una última vez. Víctor estaba de pie junto a su sillón reclinable. Parecía viejo. Parecía completamente derrotado. El poder patriarcal que había ejercido durante décadas estaba destrozado en el suelo. Pero su ego tóxico aún exigía la última palabra. Si sales por esa puerta con ella, Julian, Víctor escupió, su voz temblando con rabia impotente y patética. No tienes padre, estás muerto para mí, ¿me oyes?
¿Estás muerto? Miré al hombre que me había robado el dinero, falsificado mi nombre, habilitado a un abusador e intentado arruinar completamente mi futuro. No he tenido padre en más de 10 años, dije fríamente. Solo tuve un dependiente financiero. Adiós, Víctor. Salí por la puerta principal y la cerré firmemente detrás de mí. El pesado clic metálico del pestillo sonó exactamente como una puerta de prisión, encerrándolos en sus propias vidas miserables y autoimpuestas. La lluvia helada de afuera se sintió increíblemente refrescante contra mi piel. Olía a asfalto mojado, agujas de pino y pura libertad sin adulterar. Clara estaba sentada en el asiento del pasajero de mi coche de alquiler, temblando de frío y llorando en silencio en sus manos. Puse el pesado maletín en el maletero, me senté en el asiento del conductor y subí la calefacción al máximo para calentarla. Nos alejamos del callejón sin salida cuidado, las casas coloniales falsas desvaneciéndose en el espejo retrovisor, y no miramos atrás ni una sola vez. ¿A dónde vamos?, preguntó Clara suavemente, secándose los ojos con su manga húmeda. Te llevaré a un hotel seguro y de alta gama en el centro para esta noche, por mi cuenta, dije, manteniendo mis ojos fijos en la oscura carretera por delante. Mañana por la mañana, te ayudaré a contratar al abogado de derecho familiar más implacable de Seattle, vamos a solicitar una estricta orden de protección contra Damon y Víctor, y vamos a asegurar la custodia exclusiva y absoluta de tu bebé antes de que nazca. Nunca, jamás te tocarán a ti ni a él de nuevo. Lucharán contra mí, susurró, aterrorizada por las personas de las que acababa de escapar. Víctor dijo, tienen abogados familiares caros. Sonreí sombríamente. Las luces de neón de la ciudad reflejándose en mis ojos. No tienen absolutamente nada de dinero, Clara. Tienen una demanda de seguro masiva pendiente, un prestamista usurero violento pisándoles los talones y múltiples cargos por fraude grave a punto de caer sobre la cabeza de Víctor. No tienen ningún poder. Nosotros tenemos la verdad absoluta, tenemos la documentación y tenemos la financiación para luchar contra ellos hasta el final. Los siguientes 3 meses fueron un borrón absoluto de intensa burocracia legal, declaraciones y audiencias judiciales. Pero por primera vez en toda mi vida, navegué una crisis sin una pizca de miedo o culpa persistente. Damon no consiguió fianza. Entre el robo de vehículos, conducir con licencia suspendida, la orden de arresto previa por DUI grave y la nueva información sobre sus deudas, el juez lo consideró un riesgo extremo de fuga. Se sentó en una fría celda de la cárcel del condado esperando juicio. Finalmente, enfrentado a la montaña de pruebas innegables que proporcioné, incluidos los registros de seguimiento GPS y su arrogante confesión en la licorería, su defensor público, sobrecargado de trabajo, lo obligó a aceptar un estricto acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciado a 2 años completos de prisión estatal, con clases obligatorias de manejo de la ira, pruebas de drogas aleatorias y 3 años de libertad condicional increíblemente estricta. Tras su liberación, la cuidadosamente construida casa de naipes de Víctor y Silvia se derrumbó por completo, convirtiéndose en polvo. La demanda de subrogación de Prime Mutual Insurance prosperó. Para pagar la aplastante sentencia de $15.000, y para saldar la deuda con el aterrador prestamista con el que Víctor se había enredado tontamente para evitar que le rompieran las piernas, se vieron obligados a vender rápidamente su hermosa casa colonial con una pérdida masiva. Se mudaron a un apartamento pequeño y deprimente de 2 dormitorios en una ciudad deteriorada, a 30 millas de sus amigos del club de campo. La división de fraude investigó a Víctor. Evitó la cárcel por poco, solo porque acepté un acuerdo civil en el que entregó todos los activos microscópicos que le quedaban, arruinando así su crédito para siempre. El tío Oscar y la tía Beatrice dejaron de hablarles por completo. Oscar no pudo soportar la humillación pública del préstamo falsificado y los cargos criminales asociados con el nombre Rossi. El ostracismo dentro de la familia extendida fue absoluto. Sin su público cautivo y su chivo expiatorio financiero favorito, Víctor y Silvia simplemente se marchitaron hasta la irrelevancia. En mi empresa corporativa, el rumor se había propagado inevitablemente. Mi jefe, Harrison, un ejecutivo de alto nivel que no toleraba el drama personal, me llamó a su amplia oficina de esquina con vistas al horizonte de Seattle. Entré esperando plenamente una severa reprimenda o incluso una terminación por el circo legal que rodeaba mi vida. En cambio, Harrison me hizo un gesto para que me sentara y me sirvió una taza de café de alta gama.
Me enteré a través del departamento legal sobre el caso de fraude de identidad que involucraba a tu padre, dijo Harrison, apoyándose en su enorme escritorio de caoba, analizándome. Vi la meticulosa documentación que presentaste para asegurar tus activos y proteger tu crédito. Me disculpo profundamente si ha sido una distracción para la empresa, señor, dije formalmente, manteniendo mi postura rígida. No te disculpes, interrumpió Harrison, levantando una mano para detenerme. Reviso perfiles complejos de gestión de riesgos todo el día, Julian. Identificaste una responsabilidad personal catastrófica masiva, reuniste pruebas empíricas innegables, ejecutaste una estrategia defensiva impecable y neutralizaste por completo la amenaza a tu cartera sin permitir que la sentimentalidad o la emoción nublaran tu juicio. Ese es exactamente el tipo de eficiencia clínica implacable que necesito a nivel ejecutivo. Me entregó una gruesa carpeta de Manila. Era la documentación corporativa oficial para mi ascenso a director senior de gestión de riesgos, completa con un aumento masivo en mi salario base, una oficina en la esquina y opciones de acciones completas. Finalmente había encontrado un entorno que respetaba mis límites, valoraba mi lógica y recompensaba mi arduo trabajo en lugar de castigarme por ser exitoso. 10 días después del dramático arresto en la licorería, el departamento de policía liberó oficialmente mi Porsche 911 del depósito de pruebas. Me tomé la tarde libre y lo llevé directamente a Gus. Gus era un experto meticuloso en restauración automotriz de la vieja escuela, que dirigía un taller de detallado de alta gama en el límite industrial de la ciudad. Gus caminó lentamente alrededor del coche, inspeccionando la mancha de ceniza de cigarrillo en el capó y oliendo el débil y persistente olor a tequila rancio y tabaco barato dentro de la cabina. Sacudió la cabeza con absoluto disgusto. Alguien no respetó la máquina, Julian. Esto es un crimen. Quiero que todo sea completamente purgado, Gus, le dije, entregándole las llaves. Quiero que las alfombras sean fuertemente lavadas y extraídas, quiero que el cuero premium sea acondicionado 2 veces, quiero un tratamiento completo de ozono para el sistema de ventilación. Quiero que este coche se vea, se sienta y huela como si Damon nunca hubiera existido. Cuando recogí el coche 3 días después, estaba absolutamente impecable. La pintura gris pizarra relucía perfectamente bajo el sol de la tarde, pareciendo cristal líquido. El horrible olor a humo había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma fresco y rico de cuero nuevo y libertad absoluta. Conduje a casa. Aparqué el Porsche con precisión en el centro de mi entrada. Miré el lugar donde solía estar la oscura mancha de aceite. Había pasado 2 agotadoras horas de rodillas, frotándolo con un desengrasante industrial y un cepillo de alambre hasta que el hormigón estuvo limpio de nuevo. Fue un trabajo duro, pero fue mi trabajo, y limpió mi propiedad. Más tarde esa noche, me senté en mi porche delantero con una taza de café negro caliente, observando la puesta de sol sobre el suburbio tranquilo y pacífico. Mi teléfono zumbó en mi bolsillo. No eran mis padres. Había bloqueado sus números permanentemente, y la orden de restricción que Clara y yo presentamos los mantuvo física y legalmente lejos. Era un mensaje de texto de Clara. Adjunta había una foto de alta resolución de un hermoso bebé recién nacido, perfectamente sano, envuelto en una suave manta azul de hospital, durmiendo profundamente. El texto decía: conoce a Leo. Está perfectamente sano. Estamos a salvo en nuestro nuevo apartamento. Los papeles de custodia se completaron por completo. Gracias por todo, tío Julian. Sonreí. Una sonrisa genuina y cálida que llegó a mis ojos por primera vez en mucho tiempo. Tío Julian. Realmente me gustó el sonido de eso. Sonaba a familia. Una familia de verdad, construida sobre el respeto, no sobre la extorsión. Había perdido un hermano en el sistema penitenciario. Había perdido a mis padres por su propia codicia y manipulación tóxicas. Había perdido toda la ilusión de una red de seguridad biológica. Pero había mantenido mi dignidad, ganada con tanto esfuerzo. Había protegido agresivamente mi futuro financiero. Y lo más importante, había ayudado a salvar a una madre vulnerable y a su hijo inocente de un ciclo generacional interminable de abuso y robo que los habría destruido por completo. Tomé un sorbo de mi café, sabía victoria absoluta e innegable. Algunas personas siempre te dirán que la familia lo es todo. Te dirán que debes perdonar cualquier transgresión,
cualquier robo y cualquier abuso simplemente porque compartes la misma sangre. Pero aprendí la lección más cara y valiosa de toda mi vida esa noche lluviosa de martes: no puedes prenderte fuego para mantener calientes a otras personas, especialmente cuando son ellos los que sostienen la gasolina y los fósforos. Tienes que trazar una línea dura, proteger tus activos y marcharte. Así que ahora tengo que preguntarles a todos ustedes que están viendo esto, ¿fui demasiado duro? Debería haber pagado los $30.000, retirado los cargos por delito grave y dejado que mi hermano destruyera mi coche y la vida de su novia solo para mantener la paz en Acción de Gracias. ¿O finalmente hice exactamente lo que tenía que hacerse para romper el ciclo? ¿Alguna vez se han enfrentado a algo similar con sus propios familiares tóxicos? Compartan su historia en los comentarios de abajo. Los leo todos y cada uno de ellos. Y por favor, no olviden dar me gusta a este vídeo y suscribirse al canal para no perderse el próximo viaje. Gracias por escuchar.